Amigo Michel, usted está mal informado. Los testigos de Jehová también son trinitarios, ¿eh? Le digo. Los testigos de Jehová son trinitarios. Entonces ninguna Biblia, no hay ninguna Biblia. Y bueno, usted no pudo mostrar Hebreos 2.14, tampoco va a poder mostrar ah, Génesis, perdón, no va a poder mostrar Isaías 53.6, según su Biblia. Entonces, para que el texto sea correcto, escuchen, amados, no se puede violar la gramática. Para que el texto sea correcto, necesitaría decir, mas Jehová cargó en sí mismo, en sí mismo, el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Si hay una versión bíblica, no me importa qué Biblia, que diga de esta manera, al menos una, entonces la interpretación del señor Michel es correcta. Pero si ninguna Biblia armoniza con la mención de este señor Michel, entonces tenemos a una persona que está mal interpretando el texto. Amén. Porque en el sujeto en el cual carga el pecado de toda la humanidad Dios, es en el Cordero de Dios. Discúlpenme, pero el Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Es el sujeto que fue engendrado en el vientre de María. El ángel Gabriel dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Será que el ángel Gabriel se equivocó? ¿Verdad que no? El ángel Gabriel no se puede equivocar, porque tenemos también algunos otros apóstoles que dan testimonio y fe de lo mismo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ellos hablan del Cordero de Dios. Y por ninguna parte dice que el Cordero de Dios sea el Padre. Entonces sería ilógico que el Cordero de Dios es Dios, el Cordero de Dios es Dios. No, el Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia en todas las versiones dice. El Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Dios lo envió como Cordero para ser llevado al matadero. Amén. Es por eso que es Cordero, porque no abrió su boca delante de sus trasquiladores, dando testimonio de Isaías 53, siguiendo todo el pasaje de Isaías, dice que como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. ¿De quién está refiriendo el texto? ¿Ah? Del Hijo de Dios. ¿Quién predica esto? ¿Recuerdan a este Felipe que va predicándole el evangelio a un eunuco? Felipe y el eunuco, que el eunuco va leyendo Isaías 53 y le dice de quién es ese del cual está hablando Isaías 53. El eunuco le dice, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe le explicó lo mismo que yo le estoy explicando a Michel. Entonces el amigo Michel está en el papel del eunuco y yo estoy en el papel de Felipe. ¿Eh? Michel es el eunuco, amigo. Por cierto, un eunuco es medio extraño, ¿no? No sé si Michel sea medio extraño. Pero bueno, Felipe le dice al eunuco, mira, el Hijo es la manifestación de Dios en la carne. El Hijo es el que muere en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. El eunuco lo entiende perfectamente. Michel no lo entiende. Michel, necesita que te subas a un carruaje, amigo, para irte a predicar. Para irte a predicar Isaías 53, para que lo comprendas, así como el eunuco. Amén. Y te bautices en el nombre de Jesús. Entonces el eunuco comprendió el mensaje de Isaías 53 en base a la explicación de Felipe el eunuco, de Felipe el predicador, el evangelista. Entendió el mensaje. ¿Qué dijo el eunuco? Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
¿Qué le dice Felipe? ¿Crees en Jesucristo? Sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino a morir por los pecados de todos, por mis pecados. Entonces no había ningún impedimento para que él sea bautizado. Entonces queda más que claro que para ser bautizados en el nombre de Jesús debemos de entender que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad. ¿Ven? El citar las Escrituras, el apegarte a las Biblias, no te hace trinitario, no te hace dualista, no te hace carne divina, no te hace testigo de Jehová, no te hace católico, no, 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 no. Te hace ser un creyente que sabe respetar, que tiene reverencia por la santa palabra de Dios. Amén. Te pueden tachar, etiquetar, ponerte apodos de lo que quieran, burlarse de lo que quieran, pero tú te estás apegando a lo que dice la Biblia. El que muere en la cruz del Calvario, el que derrama su sangre en la cruz del Calvario, es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el cual también es llamado el Hijo de Dios. Diciendo que en Yeshua había un hombre que no quiere morir. Es que Yeshua era un hombre y él como hombre no quería morir. Acuérdese que él dijo, si es posible que se pase de mí esta copa, este martirio que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que todo erudito sabe. Los que hemos estudiado sabemos que cuando él dijo que no se haga mi voluntad es porque él estaba en angustia y no quería morir, no quería enfrentar la muerte. Como hombre no quería, ¿sí? Pero entonces cuando él dice no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad de ese hombre, que es Dios manifestado en carne, y la voluntad divina del Todopoderoso, que él trasciende más allá de todas las cosas. Es que la carne literal que nació de mujer no es Dios. Dios es espíritu. Lo que yo estoy diciendo es que lo que murió literalmente en la cruz del Calvario, en el Gólgota, no es Dios, porque dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces ve que lo que está muriendo ahí no es Dios. Usted lo tiene como un Dios muriendo ahí. Ese es el error, o ese es el punto que se está señalando. Y no es lo que yo pienso, ni lo que yo opino, ni lo que simplemente estoy creyendo al azar, sino que la Biblia enseña de que Jesús en su humanidad murió como humano, no murió como Dios, porque es tratar de contradecir la Escritura. No tiene sentido. Hermano Eddie, pero es que aquí Misael cayó solitico. Lo que en ella fue engendrado era el cuerpo de él. Luego ellos nos dicen que el cuerpo era él. ¿Ah? Dice que en ella fue formado el cuerpo del espíritu. Pero ellos dicen que el cuerpo es el espíritu. Él solito se puso la soga, puso las bancas, luego pateó las bancas y quedó guindado como un gajito de guineo. Dios le bendiga. Aquí nadie ha dicho que el Dios Padre murió, el Padre Eterno no murió, porque el Espíritu Eterno no puede morir. Él es el único que tiene inmortalidad. Pero Zacarías 12:10 hay que interpretar esta escritura, porque en los versículos anteriores está hablando Jehová. Por ejemplo, termina diciendo el versículo 8, y el ángel de Jehová delante de ellos, aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Quién es el que habla ahí? Jehová. Es el mismo que habla en Zacarías 14:2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y el verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces está hablando Jehová aquí en el capítulo 12 de Zacarías, el versículo 10. Y dice Jehová, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿quién habla allí en Zacarías
12:10. ¿Habla el Hijo de Dios o habla Dios Padre? ¿Habla el Padre aquí? Y la aclaración es que a Dios como Espíritu no lo pueden traspasar. Al Espíritu Eterno no lo pueden traspasar. Pero el Espíritu Eterno tuvo que manifestarse en carne, participar de carne y sangre, hacerse hombre para poder ser traspasado y para como hombre en su humanidad poder morir la humanidad, no la deidad. Dios le bendiga. Aquí nadie ha dicho que el Dios Padre murió, el Padre Eterno no murió. Porque el Espíritu Eterno no puede morir. Él es el único que tiene inmortalidad. Pero Zacarías 12:10 hay que interpretar esta escritura, porque en los versículos anteriores está hablando Jehová. Por ejemplo, termina diciendo el versículo 8, y el ángel de Jehová delante de ellos, aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Quién es el que habla ahí? Jehová. Es el mismo que habla en Zacarías 14:2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y el verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces está hablando Jehová aquí en el capítulo 12 de Zacarías, el versículo 10. Y dice Jehová, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿quién habla allí en Zacarías 12:10? ¿Habla el Hijo de Dios o habla Dios Padre? ¿Habla el Padre aquí? Y la aclaración es que a Dios como Espíritu no lo pueden traspasar. Al Espíritu Eterno no lo pueden traspasar. Pero el Espíritu Eterno tuvo que manifestarse en carne, participar de carne y sangre, hacerse hombre para poder ser traspasado y para como hombre en su humanidad poder morir la humanidad, no la deidad. El texto dice, el Espíritu lo levantó. ¿Para qué pone palabras que el texto no dice? El texto no dice que su fuerza lo levantó, su poder lo levantó. No, el Espíritu, el cual es la divinidad que moraba en él, levantó al tercer día ese cuerpo. No mienta descaradamente, Bueno, amigo, Misael. si no aceptas que el Padre habitaba corporalmente, plenamente en la humanidad del Cristo, entonces tú tienes a dos dioses. Tienes al Dios Hijo y tienes al Dios Padre. Al Dios Padre sentado en su trono y al Dios Hijo caminando con sus apóstoles. Si no aceptas lo que la Biblia te enseña, entonces para ti es más correcta tu interpretación. El Dios Hijo caminó con los hombres y murió en la cruz, y el Padre está sentado en su trono. Entonces tenemos aquí un dualista que tiene a un Dios Padre y a un Dios Hijo. La Biblia enseña que en el Hijo, en la humanidad, en el Cristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios, porque así le agradó a Él, porque así agradó al Padre habitar plenamente en esa humanidad. Entonces usted, amigo, está contradiciendo lo que la Biblia enseña, no lo que los unicitarios enseñamos, es lo que enseña la Biblia. Nosotros solamente compartimos lo que la Biblia dice, no precisamente lo que nos enseñan solamente en nuestra denominación. Es importante predicar lo que la Biblia enseña antes que la enseñanza que uno recibe en nuestras denominaciones. Es más relevante la palabra de Dios. Los que dicen que Dios es visible, que un espíritu es visible, pues están contradiciendo muchas palabras de Moisés, están contradiciendo palabras del Señor Jesús cuando Él dijo que a Dios nadie le puede ver. Contradicen a el apóstol, no sé si es Pablo o Pedro, diciendo que los espíritus sí se pueden ver. Con eso las personas están contradiciendo a la misma Biblia. Pues si la misma Biblia dice que a Dios no se le puede ver, pues no se le puede ver. Y lo único que
que vimos fue la manifestación, la cual fue el Señor Jesús, el varón de carne y hueso, donde el Espíritu invisible de Dios Padre se manifestó. Yo creo que si estas personas que creen semejante cosa hubieran vivido en la época de Moisés, seguramente estarían adorando la zarza. Seguramente estarían diciendo que la zarza donde se manifestó el Espíritu invisible de Dios era Dios, y se quedarían a adorar esa zarza ahí en el desierto. Le construirían, yo creo, que un templo y un altar, y ofrecerían sacrificios a la zarza. Si hubieran existido en el tiempo del peregrinar de los israelitas por el desierto, cuando Dios Padre se manifestaba en columna de fuego y nube en el día, seguramente quisieran quedarse en el desierto a estar mirando la columna de fuego y estar adorando a la columna de fuego. O tal vez quieran ver esa columna de fuego por estos días para adorarla, ignorando que Dios se puede manifestar de diferentes maneras, pero Él no deja de ser espíritu. La respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que hay que leer las Sagradas Escrituras para no cometer errores. Entonces, ¿cuál es la respuesta al nombre? O sea, en cuanto al nombre, yo estoy hablando del nombre, el nombre de Jesús. Yo no estoy hablando de tres seres, yo estoy hablando del nombre de Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre. No estoy hablando de politeísmo, no estoy hablando de dualismo. Dios es uno y Él es espíritu. Pero si usted quiere unir las cosas, hablando en cuanto a las manifestaciones, entonces tendría que definirse, entonces, ¿Dios qué es? ¿Carne o es espíritu? Tendría que definirlo. Hágame el favor y me define eso por la Biblia. Porque si Él es el Espíritu Santo, entonces usted sería el que diría que Dios serían dos o tres o cuántos. Porque si Dios es el Espíritu Santo, o sea, espíritu, y está en la iglesia, entonces ¿cómo va a tener un cuerpo literal? O tiene el cuerpo literal o es espíritu. O entonces ¿cuántos son ahí? O ¿cómo lo define usted? O tiene un cuerpo literal o no tiene cuerpo literal. A mí la Biblia me dice que Dios es espíritu en cuanto a su divinidad. Jesús jamás dijo ser Dios en cuanto a la carne. Él siempre dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No dijo la carne, de la carne divina sale el poder para hacer las obras. Jamás dijo así. Jamás dijo es que mi divinidad es la carne y la carne es el poder para hacer las obras. Jamás dijo así. Siempre dijo el Padre que mora en mí. Dios estaba en Cristo, dice la palabra. Entonces no se trata de una carne milagrosa y una carne poderosa y una carne eterna, porque si la carne fuera sido eterna y divina no hubiera muerto. En cuanto a la carne, estoy hablando ya ahí de la carne. Entonces eso destruye la herejía de la carne divina. Él nunca se refirió a su cuerpo en cuanto a divino. Él toma ejemplos como llega y dice: destruid este templo, dice, y en 3 días lo levantaré. ¿Y de qué estaba hablando? De su cuerpo, como un templo que se puede destruir, porque no era un cuerpo divino, no era un cuerpo eterno, no era un cuerpo glorioso, era un cuerpo humano, por eso se podía destruir. ¿O me va a decir usted que Dios se puede destruir? Dios no se puede destruir, si ya ustedes lo quieren decir así. Cuando Él dice destruir este templo, está hablando de su cuerpo, el cual no hace parte de su divinidad.